Buenos días, hermanos y hermanas. Nos reunimos hoy con gran regocijo en esta celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad para recordar el amor que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te digo, ven, vendrás la luz, toma tu cruz y sígueme. Te digo, ven, yo te daré la tierra y mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres el Hijo único del Padre eterno. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, el mundo ha sido salvado por tu muerte y resurrección. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres la fuente de la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te amamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo y Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificado, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoramos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantado y alabado eternamente, cantado y alabado eternamente. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, alabado y glorificado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado y glorificado eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Saludos los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, el que era y al que ha de venir. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta grabación, la Iglesia este domingo dedica el domingo después de Pentecostés a la celebración de la Santísima Trinidad, el misterio que no podemos entender con toda la razón, porque Dios nos va revelando poco a poco su identidad. Y una de las identidades más difíciles de explicar es la Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas en un mismo Dios. Para mí, lo más fácil sería explicar la acción de cada uno en vez de explicar y hacerles entender, porque yo podría decir, el Padre es igual que el Hijo, comparte la misma naturaleza, comparte el mismo poder, al igual que con el Espíritu Santo. Yo diría que para definirlos a los tres, primero, el Padre es el creador del mundo, el creador de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, lo que podemos respirar. Entonces, Dios Padre lo identificamos como la máxima fuente de la creación. Con su palabra poderosa creó todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Eso es Dios Padre, y Dios Padre también que se escogió un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la familia de Jacob, más bien de Abraham, y luego descendió de Abraham, descendió Jacob, y ahí se formó un pueblo grande, ¿no? Con una promesa que le hizo a Abraham. Se multiplicará tu familia como la arena de los mares. Y así se fue multiplicando. Es Dios Padre que acompañaba a su pueblo que Él se había escogido, el Dios creador que creó y
también cuidó de su pueblo. Por eso en la primera lectura es Dios Padre el que habla, es un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios cuidadoso que cuida de su creación. El Hijo es la promesa cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. No había cómo reparar esa separación que había entre Dios Padre y su creación, la humanidad. Adán y Eva no podían acercarse a Dios, había un abismo abundante. Entonces, la única forma de unir ese abismo, de poner un puente entre Dios y el hombre, para llegar al lugar donde está Dios Padre, que es la gloria, tendría que enviar a su propio Hijo en sacrificio, sacrificar su propia vida para poder salvar a la humanidad que se había alejado de Dios. Y hacía falta alguien que fuera un ser puro, un ser poderoso, un ser sin mancha, un ser sin ninguna malicia en su alma, en su corazón, en su actuar. Y ese era Dios Hijo. Dios Hijo que vino para salvar la humanidad. Por eso Dios es tan amoroso, Dios Padre, que dice en el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que por Él, el que cree en Jesucristo, no será condenado, sino será salvado, solamente el que crea en Él. Entonces, Dios Hijo, ya lo podemos definir, es el Salvador, el Redentor, el que viene a rescatar al ser humano de la esclavitud del pecado. No había otra forma de salvarse y unirse y estar otra vez en comunión con Dios. Por eso en su muerte bajó a los abismos a rescatar a los que esperaban en Dios, y luego en su resurrección lleva la unidad de la humanidad, porque en su Jesucristo, en su ser, en su humanidad y en su divinidad, sube, ¿sí?, a la vida eterna, lleva a la humanidad, une al ser humano con el ser divino que es nuestro Dios. Entonces nos une en la humanidad que Él lleva, abre la gloria y nos une a nosotros. Por eso esto nos conviene. Ahora, cuando Jesús asciende a los cielos, hace la promesa de enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese Consolador es el que se encarga de la obra creadora de Dios. Como quien dice, es el amor del Padre con el Hijo. Tanto es el amor también por nosotros, que envía al Espíritu Santo, es el Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es el que da vida a todo, el que le da sentido a la palabra de Dios también. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender ni vivir la misma palabra de Dios escrita en la Biblia. Es como nosotros podemos entender con la sabiduría que da el Espíritu Santo, con la guía y por supuesto la guía de los sacerdotes y los obispos, iluminados por el Espíritu Santo. Es como nosotros podemos entender un poco los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco. Si nos fijamos en Pentecostés, los apóstoles, después de ser ungidos por el Espíritu Santo, comprendieron claramente lo que Jesús les había explicado, les había prometido,
y entendieron el plan de Dios. No fue hasta que no fueron ungidos por el Espíritu Santo. Entonces es la obra del Espíritu Santo que nos trae y nos descifra los misterios de Dios y también nos revela el plan de Dios. Por eso nosotros en la iglesia, siempre que hacemos una celebración litúrgica, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la práctica de nuestra fe es trinitaria. No podemos hacer a un lado a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo, porque no los podemos separar. Es la identificación, la identidad de nuestro Dios. Por eso es que celebramos la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque es un Dios divino, trino y uno, decimos, tres personas en un solo Dios que actúan de una manera muy distinta cada uno. Más bien tienen su plan distinto cada uno, su plan de acción, pero el plan de Dios es el mismo para todos nosotros. Y ahora juntos recemos al credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o creado de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una Santa Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Dios Trino nos ama y nos salva. Por eso podemos orar por todos los necesitados. Por las vocaciones de todos los ministros de la Iglesia, sacerdocio, vida religiosa, laicidad y ministerio diaconal, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por paz para nuestra nación y por el fin del racismo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que viven en el sacramento del matrimonio y todos los que se preparan para celebrar ese sacramento, para que su unión de amor pueda reflejar el amor divino que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el descanso eterno del alma de George Floyd y las de todos aquellos que han perdido sus vidas por el racismo, que las familias dolientes encuentren reconciliación y paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para el final de la pandemia del coronavirus, que el Señor resucitado nos lleve de la oscuridad, de la desesperación y la depresión a la esperanza de nueva vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos y los que sufren,
Padre James Carpin, Arnold Marcus, Nancy Habercorn, Mary Ann Bradwin, Bill Summers, Kathy Giuliano, Leslie Hernando, Juan Fernández, que encuentren esperanza y curación en el Dios triuno, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Orando en silencio, recordemos a los muertos. Especialmente James McDonald, Ariana Castro, Robert Madrid, Kent Hudson y los que han perdido sus vidas por el coronavirus para que vivan en la eternidad con Cristo, en la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la intención de esta misa, el pueblo de la parroquia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Habiendo ofrecido nuestras peticiones a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora ofrecemos nuestra oración de corresponsabilidad juntos. Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también a ser corresponsables de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones a ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones. Con la ayuda de María, que podamos redoblar los dones que nos has dado, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como el agua en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo
solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia, y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel y todos los pastores que quieran de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Tuyo es reino, el todo el reino, poder y la tuyo el gloria poder y por la gloria siempre, por Señor. siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos uno al otro la señal de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para que vence de alma y cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo Señor, con tu Señor. Pero una palabra tuya para la persona. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti,
permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya El cuerpo de Cristo. no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora los anuncios. Por favor, lea el boletín en el sitio web con la información detallada acerca de lo siguiente. El sitio web es stdominicdenver.org. No tendremos una procesión la semana que viene por la celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. La información del plato de arroz. Puede traer sus platos de arroz a la iglesia y ponerlos en la mesa norte, o puede enviar un cheque a la oficina. El horario de oficina es de 9 de la mañana a mediodía, de lunes a jueves. La comunión en la misa pública los domingos será dada después de la misa. Por favor, venga por el pasillo de en medio en una sola fila. Mantenga el espacio social de 6 pies, está marcado en el suelo. Por favor, salga directamente después sin cruzarse con nadie. Gracias, que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias. Demos gracias a Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha enviado a anunciar la libertad. Él me ha enviado a anunciar la libertad. A los prisioneros y a los oprimidos, a los prisioneros y a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva, Él me ha ungido para dar la buena nueva.